Estamos estudiando la primera carta de Pedro. Vamos a irnos al capítulo número 1. Primera carta de Pedro, capítulo número 1. Dice, vamos a leer del versículo número 8 en adelante hasta el 12. Dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo aún ahora no le veis? Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anheláis mirar o anhelan mirar los ángeles. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermano. Estamos en estos versículos hablando sobre todo, Pedro se está enfocando en el asunto de la fe. La fe es fundamental. La fe es la base para una iglesia afligida, para una iglesia perseguida, como es a la iglesia a la cual se está dirigiendo Pedro. Pedro no se está dirigiendo a una iglesia que está en una condición de bienestar. No se está refiriendo o dirigiendo a una iglesia que está caminando en papamóvil, que está transitando en camino de rosas. Pedro se está refiriendo, el trasfondo de esta carta, ya lo hemos dicho, es una iglesia que está siendo perseguida. Es una iglesia que está siendo martirizada, y esa es la razón por la cual tanto Pedro como también los otros apóstoles dan ese espaldarazo a la iglesia. En el caso de Pedro está dando un espaldarazo de fe, que debe de ser esa la estabilidad, que ellos deben de mantenerse, que ellos deben de afincarse en el aspecto de la fe. Pues la Biblia habla, o los mismos profetas hablaban, que el justo viviría por la fe. En este caso, esta noche vamos a hablar entonces del tema de la fe salvadora. En la base de esto que acabo de decir, la fe que tiene una finalidad que es la salvación. Por ejemplo, en este versículo, para que entremos ya en el versículo número 8, veamos
y detengámonos un poquito para que luego avancemos hacia los demás versículos. Por ejemplo, cuando dice, ¿a quién amáis? Cuando el apóstol está diciendo, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Dicho de otra manera, el apóstol está diciendo acá, más que todo está haciendo una referencia a la fe. Y como empecé diciendo que a quien se dirige Pedro es a la iglesia que está llevando una situación difícil por su fe, Pedro está asumiendo, hermanos, que esta iglesia está amando a alguien sin haberle visto. Está creyendo en cuanto a alguien que no lo ha palpado. Esa es la lectura del versículo número 8. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro acá? Se está refiriendo que el creyente, y en este particular la iglesia, está amando a alguien sin conocerlo. Como decíamos, que esto de la fe es un misterio. Es un misterio porque sin haber visto a Cristo, fíjese qué interesante, sin haberle visto y sin haberle visto están amándole, y sin haberle visto están creyendo en lo que es la salvación. ¿Acaso esto es una cosa sencilla? Cuando uno lee estas escrituras, siempre es necesario detenernos para dimensionar lo profundo del contenido de estos versículos, en el sentido de amar a alguien sin haberle visto. ¿Qué o cómo es que se puede entender esto, hermanos? Amar a alguien sin haberle visto. Bueno, esto se entiende, por supuesto, a través de la fe. Dicho de otra manera, tanto los creyentes a quien se dirige Pedro y nosotros, con mayor razón, nosotros asumimos que estamos amando a Cristo. Si usted me pregunta a mí, ¿usted ama a Cristo, ama a Dios? Yo pienso que sí le amo. Y le digo la palabra, yo pienso que sí le amo porque la razón por la cual yo estoy perseverando en el camino de la fe es porque yo creo en el Cristo resucitado. Yo no le he visto, ni usted le ha visto, ni los a quien se dirige Pedro le han visto, pero le aman. ¿Acaso eso no es interesante? Por ejemplo, veamos en otras versiones, por ejemplo, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aún no lo ven. Ahora, creen en Él y se alegran con gozo indescriptible y con gozo glorioso. No le han visto, no le han conocido, no le han palpado, pero le aman y le aman con gozo. Esto sí que es una locura, como se habla con respecto al evangelio. El evangelio pues es realmente algo, hermanos, que si no es a través de la fe, es insostenible la vida cristiana. Porque acá estamos hablando de algo
que no lo palpamos, que no lo vemos. Yo le pregunto a ¿usted ha visto a Cristo? ¿Usted cree en la resurrección de Cristo? Usted o yo respondemos sí, porque tenemos un libro que nos testifica de ello. Pero claro, si nosotros no anclamos nuestra fe en estas verdades que están en la palabra, aun cuando estén bien claras, no vamos a poder amar a alguien sin haberle visto, ni vamos a creer en alguien que no le hemos palpado. Esta es el trasfondo de estos versículos. Ahora vamos a ver, fíjese lo que dice en el versículo número 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dicho de otra manera, está diciendo, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Por eso decíamos a manera de tema que la fe, hermanos, el tema de la fe o la finalidad de la fe o la meta de la fe es la salvación. En resumen, es salvación. ¿Pero salvación de qué? Salvación de esa condenación que por supuesto está ya determinada para los pecadores. Pero cuando el hombre o la mujer cree en que hay un Salvador sin verlo, le ama, está consciente de eso, esa es en sí la meta de la fe. Que al tener esa fe que yo voy a ser salvo o yo soy salvo por haber creído, esto es otro asunto, es otro nivel. Ahora vamos a ver, es interesante porque dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Es decir, el fin de la fe es la salvación. Aquí pudiera tenerse alguna idea un poco incomprensible en este versículo, en esta versión, porque como que se da la idea que, bueno, va a haber una salvación. Si usted lo lee detenidamente, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Aquí no habla del cuerpo, aquí habla del alma, pero debemos de entender que cuando se trata de la salvación, se está incluyendo, por supuesto, al hombre en su totalidad. Se está incluyendo cuerpo, alma y espíritu. Por ejemplo, cuando dice aquí vuestras almas, da o está dando la idea que también va a haber una salvación. La salvación es un hecho que se alcanza, por eso dice Pablo a los Corintios, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros andamos por fe y creemos que por fe, el haber creído por fe en ese sacrificio de Cristo, que en este caso ya lleva 2000 años, digamos, números redondos a esta fecha, nosotros tenemos esa salvación. Ahora vamos a ver lo que Pedro sigue diciendo, pero pongámosle atención a este versículo 9, pues están obteniendo, esta versión lo dice ya hablando del presente, están obteniendo. Y este versículo que leíamos acá dice, bueno, para que obtengáis la salvación. Y está más claro, dice, estás
obteniendo la salvación, pues están obteniendo la meta de la fe, que es la salvación. Luego, en el versículo número 10, esto vamos a irlo viendo, dice: los profetas, fíjese qué interesante, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Vamos a ver, en este versículo número 10, lo que está diciendo, en este caso Pedro, hacia los destinatarios, a los que se dirige, está diciendo que los profetas, ¿quiénes son los profetas? Los hombres de Dios. Los profetas de Dios, por decir algo, si nosotros, yo quiero que, para que podamos entender a lo que se refiere Pedro, vamos a irnos al capítulo número 12 de lo que es el libro de Daniel. Veamos en el capítulo número 12, versículo 1, para que podamos entender a lo que se está refiriendo Pedro. En el versículo 10 dice, yo se lo leo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado mi pueblo, de todos los que hayan escrito en este libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna, y otros para vergüenza eterna. Dice, por ejemplo, el versículo 8, para que veamos, dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos resplandecerán. Lo que quiero, o lo que Pedro está diciendo a la iglesia que se dirige, le está diciendo: este asunto de la salvación, bueno, esto misterioso de la salvación, que es un misterio porque es sin ver, sino creyendo. Este asunto, los profetas, los hombres de Dios, indagaron diligentemente con respecto a esa salvación. Dicho de otra manera, los profetas, hermanos, y pongo como ejemplo y como para mención el caso de Daniel, en este capítulo 8, 12, el Señor le está revelando el futuro de ese entonces, le está revelando el final de todo lo que es el plan de Dios con los hombres. Se está hablando del tiempo de la tribulación en esos versículos. Se está hablando de la salvación de los justos y de la condenación de los impíos. Pero el punto es que estos profetas de este entonces, o los que Dios usó para que fueran los que algunos de ellos escribieran o fueran inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra, ellos poco o nada entendían de este misterio. Ellos no entendían. Por eso es que aquí dice el verso 8: y yo, dice, oí, mas no entendí, y dije: Señor mío,
¿cuál será el fin de estas cosas? Y sucesivamente el Señor le dice de tiempos, de más tiempos y sucesivo. Y esto lo que nos enseña es que el misterio de la salvación por medio de la fe, está diciendo Pedro a la iglesia, los hombres profetas de Dios, ellos escribieron. Mire qué tremendo, ellos escribieron. Ellos plasmaron, guiados por el Espíritu Santo, esas escrituras, pero no atinaban, no entendían cómo es que esto se iba a desarrollar. Entonces, ¿por qué Pedro está tratando este asunto? Para que vean los destinatarios de esta carta, que vean los planes de Dios, que los planes de Dios no son planes, diríamos, con respecto a la salvación, no son planes que el Señor improvisa, no son asuntos que el Señor se le antojó y dice voy a hacer esto y lo voy a llevar de esta manera. Los planes de Dios, está diciendo, dicho de otra manera, acá Pedro le está diciendo, los planes de Dios, por un lado, son pero tan misteriosos, pero tan difíciles de entender, y por otro lado, son planes ya determinados, predeterminados. ¿Por qué son planes predeterminados? Porque cuando empiezan los profetas a indagar de esa salvación, fíjese qué interesante. Vamos a ver cuando está diciendo, acá habla, fíjese, está diciendo el versículo, vamos a ver el versículo número 8, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán y los impíos serán personas que actuarán impíamente. Pero cuando está diciendo que esa salvación es a través del Mesías, ellos no entendían el significado y el trasfondo de lo que era el Mesías. Pero en este caso dice Pedro, vean cómo los profetas, ellos se les reveló por el Espíritu de Cristo esta salvación que se iba a manifestar y que había de recibirla por la fe. Había que obtenerla por la fe. Esto es interesante por el hecho de que fíjese cómo dice este versículo número 10, los profetas que profetizaron de la gran, dice de la gracia destinada a vosotros. Gracia es misericordia. Inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Ellos indagaron, ellos decían, Señor, yo no entiendo. Señor, ¿cómo es esto? Y dice, escudriñando, dice que qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Verso 11 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Entonces, cuando ellos están hablando, ellos están escribiendo e indagando diligentemente cómo era este asunto. ¿Cuál asunto? Esto de la salvación por la fe a través del Mesías, que dice acá, el Espíritu de Cristo que estaba en él o en ellos. Cómo el Espíritu los estaba trabajando, el Espíritu los estaba documentando lo que era el futuro que iba a suceder. Pero ellos decían, ¿cómo se entiende? ¿A qué se refiere todo esto? Pero cuando
Dice, ¿a qué se refiere todo eso? Lo que está diciendo Pedro es que esos hombres de Dios, siendo lo que eran, no se les había revelado de una manera clara cómo era este asunto de la gracia y de la salvación por la fe. No se les había revelado a través de ese sacrificio. En este caso usted se recuerda, por ejemplo, en el libro, se dice que el libro de Isaías es el libro del Nuevo Testamento del Antiguo, o el Nuevo Testamento del Antiguo Pacto. Isaías, él habla de todo lo que es el sufrimiento de Cristo. Por ejemplo, el capítulo 53 de Isaías, hermanos, detalla, pero tan claramente, todo lo que es el caso de lo que sucedería con el Mesías. Ahora preguntémosle, fíjese que por lo menos Isaías, él habla de la manera que iba a nacer el Mesías. Habla de la manera que iba a nacer de una mujer. Habla de cómo lo iban a tratar. Habla de cómo lo iban a enterrar. Habla que iba a morir en medio de dos ladrones. Habla que su sepultura sería entre los ricos. Habla de todo lo que sucede o iba a suceder en el futuro. Lo habla Isaías. Ahora, hermanos, pero Isaías no sabía de qué estaba hablando. Isaías estaba hablando de un Mesías sufriente, como el caso de el etíope eunuco. Usted se da cuenta que vino el etíope eunuco leyendo ese pasaje de las Escrituras del capítulo número 53 de Isaías y no entendía nada. No entendían, ni los judíos ni los profetas entendían a qué se refería todo eso. Le voy a decir algo. Se dice que los judíos, incluso hoy día, oiga esto, los judíos hoy día, el pasaje o el libro que ellos le tiemblan, el libro que ellos no quieren tocar, es el libro de Isaías. Porque como si hablamos de ese segmento o grupo de judíos ortodoxos, ellos a estas alturas no aceptan que Cristo es el Mesías. Y cuando leen el libro de Isaías y en particular el capítulo 53 de Isaías, ellos quisieran pasarse de largo ese capítulo porque les habla tan claro lo que iba a suceder y que ha sucedido. Es decir, para ellos no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque la Biblia habla que el justo por la fe vivirá. Damos un amén, iglesia. El justo por la fe vivirá. Ellos no entendían. Ahora, yo me preguntaba, ¿y cómo entonces, qué piensan ellos de Isaías y en particular de el capítulo 53? Los judíos, ¿qué piensan de ese capítulo que habla tan claro del Mesías? Ellos lo asocian que el siervo sufriente es Israel, pero no el Mesías, que es Israel. Todo esto, hermanos, es una situación tremendamente importante para la iglesia a la cual se dirige Pedro. Dice que estos escudriñaban, escudriñando qué personas y en qué tiempo indicaría el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. A esto, dice el verso 12, se le reveló
que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que nos los predican, dice el apóstol Pedro acá. En este caso, hermanos, el versículo número 12, pónganle atención a esto. ¿Están escuchando? Damos un amén los que están escuchando. Ahora dice que ellos ministraban y no sabían para quién ministraban, no sabían para quién escribían, no sabían para quién se remetían con sus escritos. Ellos no sabían. ¿Por qué no sabían? Porque Dios no le había revelado a los profetas de una manera clara como ahora se nos ha revelado a nosotros. Ahora, esta iglesia a la cual Pedro se dirige y la iglesia que es la iglesia que hoy en este tiempo y en todos estos 2000 años se ha desenvuelto, hermanos, en el caminar de la fe. Nosotros tenemos mayores responsabilidades, porque ya nosotros, oiga esto, ya nosotros ya no estamos como adivinando, ya no estamos diciendo a qué se refiere Pedro, a qué se refería Daniel, a qué se refería Isaías, a qué se refería Ezequiel. Ahora nosotros tenemos claro, a nosotros se nos ha revelado, damos un amén, a nosotros se nos ha ampliado la bendición de, hermanos, del sacrificio de Cristo. A nosotros ya se nos ha revelado de una manera maravillosa. Por un lado, tenemos nosotros la palabra del Señor. Esta palabra es el documento, es la escritura que nos habla paso a paso de el sacrificio de Cristo por los pecadores, para que estos pecadores a través de la fe, hermanos, puedan alcanzar la salvación. Ahora, dicho de otra manera, Pedro les está diciendo a aquella iglesia y nos lo dice a nosotros. Ahora nosotros no podemos hablar de ignorancia, nosotros no podemos como actuar como que a saber a qué se refiere esto de la fe, a saber a qué se refiere esto de Cristo, esto del sacrificio, a saber a qué se refiere. Nosotros tenemos, hermanos, tenemos la palabra. La Biblia es nuestro fiel y fidedigno documento, donde dice la Biblia, dice la palabra misma: escudriñad las escrituras, porque en ellos os parece que hallaréis la vida eterna. Entonces nosotros no podemos como asumir ignorancia. La iglesia hoy de Cristo, la iglesia nueva testamentaria, no puede asumir ignorancia como decir, bueno, nosotros tenemos oculto lo que es el sacrificio. Ya se nos ha documentado en esta palabra con detalles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces ahora? Lo que tiene que hacer la iglesia del Señor es fundamentarse en la fe. Fundamentarse en la fe de Cristo, que es, hermanos, la garantía de la salvación. Nadie puede entrar al cielo, ni nadie puede alcanzar lo que es la vida eterna
si no se afinca en la fe, si no se agarra de la fe, nadie. La fe es, hermanos, la certeza. Damos un amén. La certeza de, hermanos, de la esperanza que no avergüenza. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La fe es la certeza para la iglesia del Señor. Entonces nosotros no podemos en ningún momento diríamos tirar la toalla, porque a saber si eso será cierto. Nosotros no podemos decir: yo ya desisto del evangelio porque yo necesito ver para creer. Nosotros no podemos decir: yo no sigo adelante porque a mí no me consta. A quien se dirige Pedro deben de saber que no importa las pruebas, no importa las persecuciones, no importa las muertes, no importa el sacrificio que ellos están pasando y que deben de pasar, ellos deben de mantenerse en medio de las pruebas a través de la fe, porque la finalidad de la fe es la salvación, o la meta de la fe es la salvación. Amén, iglesia. Es la salvación. No hay otro objetivo, no hay otra, hermanos, otra oferta. Es la salvación de nuestras almas. Entonces, todo creyente, en este caso, tiene que caminar por la fe. Vienen las pruebas, vienen las angustias, vienen las persecuciones, vienen, hermanos, los movimientos que quieren desvirtuar a Cristo. Por ejemplo, si hablamos de movimientos, si hablamos de religiones, de sectas, como pudiéramos hablar de, vamos a ver, de la religión católica, por decir algo, que la religión, insiste esta religión en que la salvación es por obras. Por ejemplo, el movimiento de los musulmanes, que es, llamémosle secta o religión, ellos no aceptan a Cristo como Dios. Todo eso es algo que afecta al creyente. Por lo menos los de la secta de los mormones, no creen que Cristo es Dios. La secta de los testigos contra Jehová no aceptan que Cristo es Dios. Ellos lo asocian que es, un profeta o un ángel, cualquier cosa, pero no Dios. Todo eso es, hermanos, es como para desvirtuarnos, para hacernos desistir a nosotros. Hay movimientos que dicen que eso de la crucifixión de Cristo no es cierto. Hay movimientos que dicen que eso de que Dios salva a los pecadores, eso no es cierto. Dios dice, vino para salvar a todos los hombres. Todas esas posiciones son posiciones que disparan, hermanos, a nuestra vida para hacernos mover, para movernos de nuestras bases espirituales. Pero sean movimientos, ¿está conmigo? Sean, hermanos, pruebas, sean lo que sea, lo que venga en esta tierra, nosotros como iglesia
nosotros debemos de caminar por la fe. Nosotros debemos de avanzar por la fe. Nosotros debemos de amar a Cristo por la fe. Nosotros, sin verlo, debemos de amarlo, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros no podemos estar, hermanos, no podemos estar como pidiendo pruebas para creer. Eso es lo que les dice Pedro. No se pueden estar pidiendo pruebas. Nosotros lo que tenemos que hacer es afincarnos en la fe. Que se oiga un amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense que vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, en este libro, vamos a ver, en la carta a los Efesios dice misterio, verso 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se revela o se ha revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Es decir, ahora ya no hay, hermanos, ya no hay excusa. Yo voy finalizando y diciendo lo último. Por ejemplo, dice el libro de los Hebreos, ayúdeme a leer, en el capítulo número 11, versículo número 13, léalo conmigo. Conforme, dice, a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sino que, ¿qué dice el verso 13 a continuación? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo, ¿y qué más? Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. ¿Quiénes son estos? Estos a quien se refiere el capítulo número 11 es la iglesia de Cristo. Vamos a ver, el escritor a los Hebreos se dirige, ya lo hemos estudiado, a la iglesia que era de origen hebrea. Los hebreos estaban dando paso atrás. Los hebreos querían volver a la ley, querían volver a las obras. ¿Está conmigo, iglesia? Los hebreos querían retroceder por el problema de las pruebas, porque los andaban persiguiendo, porque los andaban matando por ser creyentes. Pero es acá donde viene Dios a través de este escritor de los Hebreos y les dice en este versículo número 13, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes? Los héroes de la fe que están en este capítulo número 11. Es un puño de gente. El caso, hermanos, desde Abel por la fe. Luego sigue Abraham. Luego sigue, hermanos, los hombres que vienen surcando y manteniéndose en medio de las pruebas. Les dice el escritor a los Hebreos, conforme a la fe murieron todos estos. Damos un amén, iglesia, sin haber recibido lo prometido. Porque a veces nosotros queremos, hermanos, como dije al principio, andar en carroza, andar en camino de flores. El trasfondo del creyente, hermanos, es cruz. El trasfondo del creyente es lucha contra diablos y contra demonios. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El trasfondo de la iglesia no es limoncina, no es vida
vida cómoda. El trasfondo de la iglesia es batalla. Todos estos héroes de la fe murieron por la fe sin recibir la promesa, sin recibir lo que ellos creían. Pero ellos decían, los saludaban por la fe, los saludaban. Yo decía, el caso de los patriarcas, en el caso de Abraham, se dice que nunca hicieron ellos residencias, casas, vivían en tiendas. ¿Por qué vivían en tiendas? Porque ellos estaban tan seguros que ellos eran extranjeros y peregrinos, que ellos le pertenecían al reino de Dios, que ellos eran personas que estaban en la tierra, pero que no eran de la tierra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dice lo que dice acá, saludándolo de lejos. Si esta gente no hubiese tenido fe, si estos no se hubieran anclado en la fe, nadie puede estar firme, nadie puede aguantar ninguna avalancha, ninguna prueba si no se mantiene en la fe. Porque la finalidad, la meta de la fe es la salvación. Y claro que esa salvación ya la hemos obtenido desde el momento que creímos. Pero eso no nos exime de las pruebas que tienen que venir. Damos un amén. Ahora váyase al versículo número 39 de esta carta a los Hebreos. Dice en este versículo 39 y verso 40 también: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice? No recibieron lo prometido. Verso 40. Proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es interesante. A todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es que, hermanos, las coronas, yo lo he venido diciendo, las bendiciones, ¿cuántos estamos esperando las bendiciones de Dios? Hay un evangelio que vende bendiciones, hermanos, prosperidad, riquezas temporales para la iglesia aquí en la tierra. En la Biblia no encontramos riquezas temporales, hermanos, para la iglesia. En la Biblia lo que encontramos para la iglesia es guerra. Lo que encontramos para la iglesia es batalla. Damos un amén. Que se oiga un amén. Dice Pablo a los Efesios que estamos teniendo una guerra no con carne ni con sangre, sino contra principados. Ese es el trasfondo de la iglesia. A nosotros nos van a perseguir, o si no nos persiguen vamos a tener dificultades. Pero el punto no es tirar la toalla, porque a veces uno en la dificultad está queriendo el auxilio de Dios. Y Dios no tiene por qué auxiliarnos cuando nosotros queremos ese auxilio. Damos un gloria al Señor. El Señor es soberano y Él nos va a auxiliar en el momento que Él determine. Porque a veces las pruebas, o como dice Pedro, nos sirve, hermanos, para sacarnos las asperezas. Así como pone el contraste Pedro del oro, así como el oro dice se prueba en el fuego, así nuestra fe debe ser probada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. O sea que el evangelio que estamos recibiendo últimamente es un evangelio que no habla de pruebas, que no habla de pecado,
que no habla de dificultades. Todo es bendición, bendición, bendición. Yo no digo que Dios no nos bendice. El hecho mismo que hoy estamos vivos es porque Dios nos ha bendecido. El hecho mismo que usted ha comido más de los 3 tiempos en todos estos 5 meses es porque Dios nos ha bendecido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El hecho que usted tiene un techo donde descansar, una cama, hermanos, el hecho que usted tiene un hijo, un matrimonio con quien vivir y con quien, hermanos, soportar las intemperies de la vida, esas son las bendiciones del Señor. El hecho mismo que usted duerme las 8 horas y se levanta sano, son las riquezas de Dios. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Las bendiciones de Dios no pueden medirse en dinero, en oro, en Bitcoin. No, las bendiciones de Dios son bendiciones enormes y abundantes en todas las áreas de la vida. Así que hoy nos vamos a quedar en vigilia, hermano. Como para qué nos vamos a ir a mojar, ahí nos da un catarro. No, hermanos, ya vamos a finalizar. Oiga bien, entonces acá está diciendo Pedro, con lo cual finalizo, está diciendo en este versículo número 12, a estos se les reveló que no para sí, no era para Elías la revelación que él estaba viendo, o para Daniel, y eso que no entiendo. No, eso no es para vos, Daniel, eso es para la iglesia. Ellos no entendían eso. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, les dice Pedro a la iglesia. Estos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os las predican, por el Espíritu Santo que está en el Señor. Es decir, ahora eso que ellos no entendieron y que indagaron y que se le pidieron en ayuno al Señor, que a qué se refiere esto, Señor, a qué se refiere esto del fin y que va a haber un sacrificio, a qué se refiere, Señor, eso está diciendo Pedro, eso le dijo el Señor a los profetas, eso no es para ustedes. Eso que están escribiendo, eso que yo les estoy inspirando, eso no es para ustedes, eso es para la iglesia. Hermanos, por ejemplo, el caso se dice, no sé si estoy mal, pero 600 años antes de Cristo se escribió Daniel, y sucesivamente eso fueron siglos. Daniel no sabía, Isaías no sabía. Ellos escribían inspirados por el Espíritu Santo algo que se manifestaría a la iglesia. ¿Qué es lo que se manifestaría a la iglesia? Ya la realidad de un Cristo crucificado. Dicho de otra manera, ya nosotros, aunque no hemos visto el Calvario de Cristo, hermanos, no lo hemos visto, pero está tan cerca. Lo hemos, es decir, 2000 años no es nada. Hace poco los documentos, las historias revelan la realidad de ese sacrificio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La realidad de ese sacrificio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora nosotros como iglesia, mantenernos en la fe. Allá nos van a decir, no, esto no es cierto, manténgase en la fe. Allá le van a decir eso de Cristo y de la salvación no es cierto, manténgase en la fe. Allá van a venir las persecuciones y le van a decir, no seas loco, vas a sufrir por algo que no has visto. Usted y yo mantengámonos en la fe. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Mantengámonos en la fe. Allá va a haber escasez, porque de todo va a venir. En el caso de Job,
Con lo cual voy finalizando. En el caso de Job, hermanos, no fue un problemita, fue una enorme situación dolorosa. Primeramente pierde sus bienes, luego pierde su familia, luego pierde su salud. Damos un amén. ¿Y sabe qué decía? ¿Sabe qué decía Job? Yo sé que mi Redentor vive y mis ojos han de ver su rostro. Eso es fe, eso es fe, eso es fe. Amén. El justo por la fe vivirá. Este asunto no es de ver, compruébemelo, convénzame. No, yo no tengo que convencer a nadie. Dios no tiene que convencer a nadie. Sencillamente nosotros tenemos que caminar por la fe. Así que vienen los problemas, hermanos, a quien se dirige Pedro. No den paso atrás. No den paso atrás. Yo los admiro, les dice Pedro, porque a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Así sigan en medio de las pruebas, creyendo en el que al que no han visto. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así manténgase, le dice Pedro. Pero la iglesia de ahora no quiere ajustarse a estas recomendaciones que el Señor nos da. Vamos a ponernos de pie.